Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Espero que se encuentren muy bien. Llegamos al final de esta semana y hoy, por ser la semana anterior a la prueba trimestral, en vez de trabajar la comprensión lectora como lo hacemos semanalmente, vamos a hacer un repaso por los contenidos del texto argumentativo, que es el último contenido que hemos estado viendo. Eh, Durante la semana estuvimos repasando los contenidos de la unidad anterior, que fue el texto narrativo, el género narrativo, y nos faltaba ver esto, así que con esto terminamos nuestra semana preparándonos para las trimestrales. El objetivo de hoy, básicamente, va a ser reconocer los elementos del texto argumentativo. Eso es lo que hoy aprenderás. Primero, recordarles los contenidos que se van a evaluar la próxima semana con respecto al texto argumentativo. Lo otro es lo que ya vimos que tenía relación con el género narrativo. De estos contenidos del texto argumentativo vamos a evaluar la estructura interna del texto, que es la tesis, la base, la garantía y el respaldo. La estructura interna, que era el inicio, el desarrollo y conclusión. Y por último, los argumentos lógicos racionales y los argumentos afectivos emotivos. Tienen que diferenciar estos tipos de argumentos. Recordemos a manera general los objetivos que tenía la argumentación. Todo texto argumentativo recoge alguno de estos dos objetivos, que son convencer o persuadir. Y esto se puede hacer de distintas maneras, con argumentos lógicos racionales o con argumentos afectivos emotivos. Para comenzar con lo de la clase, vamos a ver un texto llamado Las redes sociales. Este es un texto argumentativo del cual vamos a extraer su estructura externa, para que la recordemos. Recuerden que la estructura externa era introducción, desarrollo y conclusión. Vamos con la introducción, dice así. Las redes sociales, entre las que destacan Facebook y Twitter, se han convertido en un fenómeno social, pues están revolucionando la forma de comunicarse y de interactuar. Su capacidad de hacer llegar la información de manera instantánea a cualquier parte del mundo ha hecho de este tipo de comunicación una de las más conocidas y aclamadas en todo el mundo. En primer lugar, tengo que decir que soy usuario de Facebook desde hace años y me parece una herramienta fundamental en la vida del ser humano, ya que en mi caso me permite mantener contacto con familiares que viven en otros países. Por otro lado, Twitter es una de las redes sociales más utilizadas, permite también guardar contactos a las personas que consideres, por lo que podría ser una herramienta clave en el futuro para gestionar las relaciones interpersonales. Aquí tenemos ya en la introducción, habla del tema de general, de las redes sociales y del impacto que han tenido en la forma de comunicarse y de interactuar de las personas. Presenta de manera de manera bastante subjetiva su apreciación con respecto a estas redes sociales. Dice, en primer lugar, tengo que decir que soy usuario de Facebook, así que se plantea ya como un usuario activo y plantea su posición desde esa vereda, como alguien que utiliza estas redes sociales, ¿verdad? Así que avisora de alguna manera cuál es su punto de vista con respecto a estas redes sociales. No lo dice explícitamente, pero sí da varios argumentos respecto eh, a, a- a lo que le parece las redes sociales y su uso. Vamos con el desarrollo, dice, pero las redes sociales tienen un lado negativo. Según la Agencia de Protección de Datos, un 40% de los usuarios de Facebook tienen algún desconocido en la aplicación. También en la televisión aparecen numerosas noticias sobre personas que han sido acosadas a través de estos medios y los centros educativos se comienza a hablar de ciberbullying. Por todo lo anterior, afirmo que las redes sociales son peligrosas y generan problemas en la sociedad. Aquí, esto recorté un poco este texto, este desarrollo. Ustedes saben que durante el desarrollo de una argumentación se entregan todos los argumentos para afirmar lo que se está planteando en la introducción, en la tesis, que generalmente aparece de manera explícita en la introducción. Aquí, ¿qué pasó? Esta persona que está argumentando dio un contraargumento, un argumento contrario a su primer punto de vista, que hablaba de lo importante que era en la sociedad, lo imprescindible que es en la sociedad y para las relaciones interpersonales el uso de redes sociales. Aquí da un argumento negativo, contrario a lo que había dicho anteriormente, y nos deja ahí con una nueva, con una contratesis, ¿verdad?
Y por último vamos a la conclusión donde dice, haciendo un balance de los argumentos anteriores, es decir, y aquí entre paréntesis, de lo positivo que dijo al principio y lo negativo que expuso luego, dice, considero que la sociedad no podría vivir sin redes sociales. Imaginad por un momento una sociedad sin Twitter ni Facebook. ¿Os podríais comunicar con amigos que vivieran en otros países? Esto es sencillo porque existen otros medios como son el teléfono, el correo electrónico, pero ¿estaríais tan enterados de lo que pasa día a día en su vida? Las redes sociales nos brindan una perfecta manera de mantener contacto con las personas que deseamos. Así cierra al final, eh, reafirmando su punto de vista de que las personas no podrían vivir sin redes sociales, que han revolucionado la forma de interactuar y que sin ellas uno no podría tener contacto con las personas que estima y que se encuentran lejos. Eso es la estructura externa, introducción, desarrollo y conclusiones, cómo se desarrolla en partes una argumentación. Continuemos. Ahora vamos a recordar la estructura interna, que estaba compuesta por estos 4 elementos, que son la tesis, la base, las garantías y los respaldos. En primer lugar teníamos la tesis, que es básicamente la opinión sostenida y defendida por alguien y que se debe defender en la argumentación mediante argumentos. Luego tenemos la base, que es el primer argumento a favor que se entrega a favor de la tesis. Luego tenemos las garantías, que son el vínculo que une la base con la tesis. Básicamente una relación lógica entre estos dos principios. Y por último teníamos los respaldos, que son todo aquello que apoya y que certifica de alguna manera que es lo que se está usando como argumento sea válido. Es el cuerpo de apoyo a la garantía, lo constituyen textos de autoridad, estudios científicos, leyes, encuestas, etcétera, etcétera. Estadísticas, citas, todo aquello está dentro de lo que llamamos respaldos. En síntesis, básicamente para poder identificar esta tesis, esta base, esta garantía y este respaldo hay que preguntarse, estudiar el texto y preguntarse, ¿qué opina el autor en este texto? ¿Por qué lo afirma? Para saber cuál es la base, para saber la garantía es cómo se evidencia eso, cómo lo evidencia y por último el respaldo, qué o quién puede confirmar esta información. Y ojo, repetidamente, anoten esto, anoten los ejemplos, anoten las explicaciones, tomen nota porque esto va a ser imprescindible para que puedan responder bien en su evaluación de la próxima semana. Tenemos aquí este texto y en base a ese vamos a ir identificando dónde está la tesis, la base, la garantía y el respaldo. Dice, existe un área del cerebro que actúa como un sistema de alerta temprana. Científicos de la Universidad de Washington han descubierto una capacidad que permite leer claves en el medio ambiente, que para otros pueden ser imperceptibles. Esta sería la que permite a algunas personas intuyan lo que va a suceder. Según ellos, esta habría sido la razón, por ejemplo, de que aborígenes asiáticos siguiesen a los animales que escaparon del tsunami en diciembre del 2004. Esto quiere decir que el cerebro humano tiene la capacidad para anticipar el peligro. En primer lugar, de todo este texto tenemos que preguntarnos qué es lo que opina el autor, ¿Cuál es su opinión en este texto? Porque aquí hay varios datos que son datos exactos, pero ¿cuál podría ser más solo una opinión extraída, así como sacada de los datos? Interroguemos el texto, dice existe un área en el cerebro que actúa como un sistema de alerta temprana. No, eso más bien es un dato. Científicos de la Universidad de Washington han descubierto, está dando datos, según ellas esta habría sido la razón, también está dando datos y un ejemplo en concreto, esta habría sido la razón, por ejemplo, ahí está ejemplificando. Y al final dice, esto quiere decir que el cerebro humano tiene la capacidad de anticipar el peligro. Si nos damos cuenta, al final
el autor lo que hace es sacar una conclusión a partir de los datos que ha dado anteriormente. Dice que existe un área del cerebro que actúa como un sistema de alerta temprana, da los datos de este estudio, luego un ejemplo a partir del mismo estudio y luego al final dice, esto quiere decir que el cerebro humano tiene la capacidad de anticipar el peligro. Esa es la tesis, es una conclusión que él extrae a partir de estos datos. O sea, él plantea este punto de vista que el cerebro humano tiene la capacidad de anticipar el peligro y lo argumenta por medio de los datos anteriores. ¿Cuál sería la base? Básicamente que existe un área del cerebro que actúa como un sistema de alerta temprana. Esa es su base. A partir de eso, él plantea esto. ¿Por qué plantea que el cerebro humano tiene la capacidad de anticipar la tesis? Eso es lo que opina. ¿Y por qué lo afirma? Porque existe un área en el cerebro que actúa como un sistema de alerta temprana. Y si ahí tenemos que extraer, concluir cuál es nuestra garantía, cómo evidencia esto, hay una relación. Si existe una área del cerebro que actúa como un sistema de alerta temprana, eso quiere decir que el ser humano puede ir anticipando algunos peligros, dado que esta alerta se enciende en el cerebro, ¿verdad? Por lo tanto, ahí hay una relación lógica y eso podríamos denominarlo como la garantía. Y no aparece explícita en el texto, por supuesto. Pero lo que sí aparece explícito en el texto es el respaldo, porque dice científicos de la Universidad de Washington y nombra un estudio, ¿verdad? Un estudio científico. ¿Qué o quién puede confirmar esa información? Estudiosos científicos de la Universidad de Washington. Y ahí nombra luego un ejemplo para darle aún más peso a esta argumentación. Junto con estas estructuras, tanto interna como externa, tenemos los tipos de argumentos. Aquí la imagen es bastante gráfica. Tenemos por un lado un corazón y por el otro el cerebro, dándonos cuenta de que, dándonos a entender que existe por un lado argumentos que están más bien centrados en los sentimientos y otros más bien centrados en los pensamientos, ¿verdad? Si tenemos que ir a esta imagen, dice, eh, ustedes saben que la publicidad tiene como fin persuadir o convencer de algo, específicamente de consumir algún producto. ¿Qué medio, qué argumento está utilizando esta imagen para poderlos convencer de eso, o sea, persuadir de consumir esa bebida? Básicamente dice, comparte una Coca-Cola con felicidad. Y aparece la palabra felicidad en negrita, más bien remarcada. Lo mejor de tomarte una Coca-Cola es poder compartirla. Por lo tanto, aquí no está apelando a las características específicas del producto, sino que a la posibilidad de compartirla con alguien y sentir felicidad. Está asociando el producto a un estado anímico, por lo tanto, es un argumento que está apelando a la parte más bien emocional. Dado esto, introducido este tema, vamos a ver, hay dos tipos de argumentos, los lógico-racionales, como veíamos ahí un cerebro, y los afectivos emotivos, que lo graficaban con un corazoncito ahí. En primer lugar, los lógico-racionales son aquellos que apelan a la capacidad de razonamiento de los receptores. Veamos un ejemplo para darlo a entender. Dice, fumar durante el embarazo produce alteraciones en los neonatos, es decir, en los recién nacidos. Por eso las madres fumadoras dan a luz hijos con debilidad muscular y bajo peso. Aquí hay un razonamiento lógico de causa-efecto. Fumar durante el embarazo es la causa, ¿verdad? Porque produce alteraciones. eh, y la consecuencia sería, o los efectos serían que los niños a los cuales dan a luz nacen con debilidad muscular y bajo peso. Ahí hay una relación racional, más allá de que a uno le pueda producir un impacto emocional el leer sobre bebés que nazcan en malas condiciones, hay una lógica en eso. Fumar causa problemas físicos, enfermedades, y por eso los niños nacen con esos problemas. Y por otro lado tenemos los argumentos afectivos emotivos que aluden al convencimiento por medio de los sentimientos o la bondad.
utilizan la misericordia o el amor para persuadir. Y veamos el ejemplo, dice, nadie está libre de padecer cáncer. Tú puedes ser nuestro siguiente paciente. Tu vuelto es vital para ti y para nosotros. Dona tu vuelto a la Fundación López Pérez. Y ojo, esto anotado por favor ahí en su cuaderno, todo, tanto las definiciones como los ejemplos. ¿Por qué es afectivo emotivo? Porque está apelando al receptor diciéndole, oye, mira, tú podrías padecer cáncer. Y apela un poco a ese miedo, ¿verdad? Y a esa misericordia, decir, sí, me podría pasar a mí también y voy a necesitar ayuda, así que voy a ayudar también. Es un argumento que va directamente a los sentimientos, miedos y al ponerse en el lugar del otro de los receptores. Tenemos un par de ejemplos, dice reconozcamos el tipo de argumentos en estos ejemplos. El primero que tenemos dice, como ha señalado el ministro de Energía, el ahorro de energía eléctrica es indispensable e ineludible para el país durante los meses invernales, sobre todo por el déficit de agua producto de la sequía. Aquí tenemos un argumento donde refuerza la idea a partir de lo que dice el ministro de Energía y es más bien lógico racional porque apela a una acción que tiene causas y consecuencias, ¿verdad? Eh, es indispensable, ineludible eh, ahorrar energía, producto de la sequía. Hay una serie de relaciones de causa y efecto ahí, por lo tanto es más bien racional. Vamos abajo donde dice, como padres, todos sabemos lo que cuesta criar a un hijo como una persona íntegramente sana. Aquí si nos damos cuenta, este es un argumento lógico, perdón, no lógico racional, sino más bien afectivo emotivo. ¿Por qué? Porque está apelando a que el lector en su papel de padre se ponga también en el lugar de lo que le están planteando y diga, sí, efectivamente es difícil, a mí me ha tocado, y apela un poco a la experiencia personal. Por lo tanto, la persona que lo está leyendo y que es padre va a decir, hoy sí es muy difícil, a mí me ha tocado difícil, así que pienso lo mismo que me están planteando. Vamos arriba a la derecha, dice, yo creo que él está empezando una gripe, porque está decaído, con un poco de fiebre, le duelen los huesos y tiene escalofríos. Aquí también nos encontramos con un argumento lógico racional, porque se centra en lo que podemos denominar signos. Habla de cosas que ve y las interpreta porque se asocian directamente a estados de enfermedad. Está decaído, con un poco de fiebre, le duelen los huesos y tiene escalofríos. Hay una relación lógica de, de, de síntomas con respecto a una enfermedad. Y por último, los niños y niñas que son estimulados desde la infancia tienen más posibilidades de tener éxito una vez iniciada la vida escolar, de acuerdo a la UNICEF. También nos está apelando a un aspecto emocional de quien está leyendo esto, sino da un dato de acuerdo a lo que plantea la UNICEF, un organismo reconocido. Por lo tanto, tiene una lógica más bien racional, decir, este organismo que se ocupa de la infancia y de la educación de las personas ha estudiado este tema y ha dado este punto de vista, ha planteado esto. Por lo tanto, es un argumento racional. Ahora ustedes se los dejo abierto a qué tipo de argumentos pueden encontrar en estos afiches, que son de la Teletón. Es bastante clara la respuesta, pero ténganla presente, ustedes piénsenlo ahora y eh, lo, vamos, lo vamos a dejar abierto para la próxima semana. Y recuerden, la próxima semana viene su evaluación trimestral, donde van a aparecer todos aquellos elementos, todos aquellos contenidos que vimos la semana pasada. Para cerrar la clase de hoy, lo que hoy aprendiste básicamente, recordamos lo que era la estructura externa y la estructura interna del texto argumentativo. De igual forma dimos argumentos lógicos racionales y afectivos emotivos, los recordamos y los vimos cómo diferenciarlos, ¿verdad? Recuerden que la próxima semana, el próximo viernes, tienen su evaluación trimestral,
Ojo, repasen mucho lo que es género narrativo, y esto que vimos hoy es lo que va a componer la parte dedicada a texto argumentativo. Así que esto es la prueba. Diferenciar distintos tipos de argumentos, identificar bases, tesis, garantía, respaldo y estructura externa. Eso va a ser la prueba, así que les deseo desde ya mucho éxito en su evaluación y nos estaremos viendo en las próximas clases. Que tengan un excelente día y un excelente fin de semana.